un abrazo. Dígale bienvenido a la casa del Señor, al Dios Todopoderoso, al que nos ama, al que nos amó primero, al que nos dio todo su amor, solamente al Señor Todopoderoso. Ya que usted ha saludado, dígale bienvenido, hermana, hermano. Si hace rato no lo ve, dígale bienvenida. Si hace rato no lo ve, dele gracias a Dios por su vida. Dele gracias a Dios por su vida, porque Él es bueno, porque Él es grande. Vamos a Apocalipsis, capítulo 16. Apocalipsis 16. Apocalipsis capítulo 16, versículo del 1 en adelante. Y vamos a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer. Yo leo un versículo, usted lee el siguiente. Dice la palabra de Dios así: oí una gran voz que decía a los 7 ángeles. ¿Cuántos ángeles? Y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú los has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres como fuego. Y los hombres se quemaron por el fuego con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor y blasfemaron contra el Dios del cielo por los dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amén y amén. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad.
Señor, háblanos por tu bendita y hermosa palabra. Que sea tu palabra, que yo sea el medio, el canal, el instrumento, Señor, pero que tú, el agua viva, Dios, sea el que nos hables, nos enseñes, nos alientes, nos animes, nos confrontes y nos hables por tu bendita palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por esta palabra que tú dejaste para nosotros, Dios. La bendigo y le doy gloria a mi Padre, a ti, Señor, por esta bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Encontramos aquí en Apocalipsis, capítulo 16. Hace rato que no predicábamos sobre Apocalipsis, ¿cierto? ¿Desde qué, hermana? Casi, más o menos desde esa época. Muy bien, hermana, tiene bien presente, gracias. Desde ese tiempo no predicábamos sobre Apocalipsis. Nosotros en esta iglesia predicamos de Apocalipsis porque el Apocalipsis, hermano, es parte de la escritura, es parte de la Biblia, es parte de la palabra sagrada. Amén. O sea que nosotros los pastores estamos en la obligación de predicar desde Génesis a Apocalipsis, porque la palabra es total, no es por pedacitos, ¿verdad? Nosotros habíamos predicado casi que hasta el capítulo 15 hace unos meses atrás. Hoy volvemos a retomar Apocalipsis. Usted dice, pero Apocalipsis es mejor que no lo expliquen porque eso es muy metafórico, es muy complicado, ¿cierto? Pero quiero decirle, mi hermana, mi hermano, que es necesario que nosotros para estos tiempos hablemos del Apocalipsis. ¿Por qué es importante que hablemos del Apocalipsis? Es importante, hermano, porque estamos en tiempos ya apocalípticos, estamos en tiempos finales, estamos en el final de los tiempos y nosotros no podemos desconocer lo que se está viniendo, lo que está llegando. Fíjese que hace que fue el año 2000, quiero recordar el año 2000 como si fuera hoy, 2000, y estamos en el 2018, es decir, ya casi 20 años atrás. O sea que el tiempo está pasando, como dice la escritura, que el tiempo se pasará. Y por eso, hermano, hay gente que dice, yo estuve 30 años en una iglesia y nunca me hablaron del Apocalipsis. Por eso nos preocupamos. Usted tenga, que así no sea muy claro, por lo menos que tenga un concepto de qué es esto. Amén. No es por capricho mío, es un sentir que el Señor nos puso a nuestra iglesia. Cada iglesia tiene un sentir, ¿cierto? Hay iglesias que predican y oran de guerra espiritual, otros de qué otros temas, otros de sanidad, de milagros, otros su especialidad es la alabanza, la adoración, ¿cierto? Otras iglesias es las danzas, ¿cierto? Pero nosotros aquí tenemos el sentir de exhortar al pueblo como atalayas de que el tiempo se acerca. Amén. ¿Ahora sí me entiende? Amén. Ya después de esta introducción, quiero decirle que la palabra de Dios nos habla que en los últimos tiempos el tiempo será acortado. Eso se está viendo, ¿cierto? El tiempo se está acortando. La palabra de Dios nos enseña que la maldad se multiplicará sobre la tierra. Y la maldad, ¿cierto, hermano? Se está multiplicando cada día más maldad. La palabra de Dios dice que se aumentarán los terremotos y rumores, y hay terremotos por todo lado, y guerras y rumores de guerra, y se está multiplicando. La palabra de Dios me dice que el tiempo cambiará. Cuando habla del tiempo cambiará, habla del tiempo climatológico, en los tiempos. Es decir, ya no sabemos si estamos en invierno, si estamos en verano. Eso es tremendo. Se sienten heladas tremendas, ¿cierto? En países donde nunca llovía, está lloviendo. En países donde nunca había heladas, hay heladas. En países donde no habían, salía ni el sol, ahora ya está quemando. Hermano, esto está tremendo. ¿Por qué? Porque son últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos que estamos viviendo nosotros, el Señor nos habló de los 7 sellos, ¿cierto? Ya lo explicamos, ya lo predicamos, ¿cierto? El Señor nos habló de las 7 trompetas, ¿ya lo predicamos? Ya lo predicamos, las 7 trompetas. Y el Señor nos anunció a través del Apocalipsis sobre las 7 copas de la ira de Dios. ¿De la qué? Ira de Dios. Escuche,
Yo no me lo inventé, dice de la ira de Dios. Hay un libro que salió de una mujer que dice que es profeta, que no le digo su nombre, que habla del Apocalipsis, y ella explica el Apocalipsis, y en la introducción y en la conferencia que ella da, dice que prácticamente nos trata de ignorantes a nosotros, los pastores, que predicamos como dice el Apocalipsis. Entonces ella, palabras más, palabras menos, nos trata de ignorantes a los pastores o a los predicadores, que decimos que el Apocalipsis es un anuncio de cosas terribles, de desastres, de calamidades. Ella decía que el Apocalipsis no es eso, no son catástrofes, no son calamidades, que el Apocalipsis es un libro de esperanza, que el Apocalipsis es un libro de anunciar que el reino ya está. En otras palabras, el Apocalipsis es para ver todo lo bueno, bonito y maravilloso, según el estudio de ella en el Apocalipsis. Pero yo siento decirlo, y puede llamarme usted como quiera, juzgador, señalador, calumniador, pero los siervos de Dios tenemos que ser atalayas. Y el atalaya, como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, cuando veían que algo en el pueblo se hacía, no callaban. Entonces hay un libro que es la explicación de Apocalipsis de una profeta que yo no lo aconsejo, iglesia, porque tergiversa la esencia de lo que es el Apocalipsis. Ella dice: el Apocalipsis no son calamidades, no son desgracias, no es destrucción, no es muerte, no es caos. Pero a mí la palabra de Dios me enseña algo diferente. El Apocalipsis, hoy que vemos curiosamente las 7 copas de la ira de Dios, es precisamente lo contrario a lo que esta hermana nos habla que es el Apocalipsis. ¿Sí me hago entender? El Apocalipsis, ella tiene razón en una cosa: es un libro de esperanza, claro que es de esperanza, pero ella no especifica que es esperanza para quién. Para los hijos de Dios, para los que esperamos su gloriosa venida. Para nosotros es que es esperanza, no para el mundo total, porque para el mundo dice la palabra de Dios que de repente le vendrá calamidades y la ira de su nombre. Así me dice la palabra de Dios, de repente. O sea que no es esperanza para todo mundo, sino es esperanza para quienes, únicamente para los hijos y los siervos de Dios, para nadie más. Entonces vamos a ver, yo quiero que este libro de Apocalipsis veamos cómo vamos a ir por partes. Dice la palabra de Dios que la primera copa, usted que está llevando ahí en la Biblia en el capítulo 16, dice que vino un ángel y de repente llegó sangre. ¿Sobre qué? Sobre los mares. Y todo lo que había en el mar fue muerto a causa de la sangre. Yo quiero que usted entienda una cosa. Y voy a volver con la historia. Otra vez historia, sí. Resulta que esto es historia, las 7 copas. ¿Por qué es historia las 7 copas? Es historia. Resulta que cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, ¿de dónde? De Egipto, hubo 7 plagas. Y resulta que lo que aconteció con Moisés era el prototipo. ¿Qué es prototipo? Prototipo es una figura literaria que quiere decir que es un ejemplo de lo que iba a venir o lo que iba a ser. O sea, lo que dijo Salomón. ¿Qué es lo que es? Lo mismo que ¿qué? Que fue. ¿Y qué fue lo que fue? Lo mismo que será. ¿Quién dijo eso? Salomón. Proverbios. Entonces resulta que las 7 plagas habían sido hechas ¿en dónde? Las 7 plagas habían sido hechas en Egipto. ¿Por mano de quién? De Dios. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Egipto y contra el faraón. Y la primera plaga fue que vino sangre sobre las aguas, manantiales de aguas, ríos, mares y demás.
Y curiosamente la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 16 me dice que la primera copa de la ira de Dios fue que un ángel derramó y vino sangre sobre las aguas. Eso está en Apocalipsis 16. La primera copa de la ira. Pero ¿qué dice Carlos Melo en Éxodo capítulo 9, verso 9? ¿Qué dice, Carlos? Y vendrá a ser polvo sobre la tierra de Egipto, y producirá sarpullido por úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Amén. Comenzamos con una plaga que dice que son úlceras, ¿cierto? Úlceras. La palabra de Dios me dice que vino entonces, vamos otra vez a Apocalipsis, donde habla en el capítulo 16, donde habla de las úlceras. Dice, ¿cómo dice, hermano Carlos? Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Amén. Fíjese que la palabra de Dios me dice que en Egipto, que hubo como una plaga. ¿Las qué? Las úlceras. Las úlceras, una plaga, ¿cierto? Úlcera. Y la primera copa, señora, ¿qué es una úlcera? Una úlcera es una especie de llaga. Algo, aquí hay una doctora. Doctora, quiero que término científico porque yo lo tengo a mi manera. Solución de continuidad en la cual hay una pérdida de tejido a nivel de la piel. Puede inclusive llegar a ser profunda y abarcar los tejidos que están por debajo de la piel. Sí, puede ser subcutáneo, músculo, pues más profundo, dependiendo. Doctora, gracias. ¿Es doctora? Ahí está la respuesta, hermana. Yo se le iba a dar no tan técnicamente. Eso es una úlcera. Entonces, el tejido. Dice que en Egipto, la primera plaga que hubo en Egipto fue la plaga de las úlceras. ¿Contra quién? Contra los egipcios, ¿cierto? Contra el pueblo que quería cautivar al pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que la primera copa derramada fue una plaga de úlcera. Y ya sabe lo que es úlcera científicamente. Dice que vino esa úlcera sobre ¿quiénes? Sobre los que habían adorado la imagen de la bestia. En otras palabras, los que se habían hecho marcar o los que se habían hecho sellar por la marca de la bestia. ¿Cómo la marca de la bestia? En alguna ocasión aquí predicamos que la marca de la bestia es un microchip que se va a colocar debajo de la piel y se va a colocar sobre la frente o sobre la mano derecha. Esa prédica ya la dijimos, no la voy a repetir. Esa está en el capítulo 13 de Apocalipsis que ya hablamos. Esa incrustación de ese microchip, ¿sabe qué va a ocurrir? El microchip está hecho con un material, la doctora de pronto sabe más que yo, de litio. Y el litio, cuando usted trata de moverlo, de removerlo, de quitarlo, entra en contacto con tejidos sanguíneos o con la sangre y es lo que ocasiona esas úlceras. O sea que los que se van a dejar marcar, si usted dice, no, yo me quedo porque no me importa, voy a poder comprar, vender, hacer y que me pongan la marca. Pero el primer síntoma de las copas de ira que Dios va a derramar sobre los que se quedaron, Cristo viene por su iglesia. Voy a resumir para que los que no han venido. Cristo viene por su iglesia. El Señor toma a su pueblo, lo levanta, se lo lleva. Cuando el Señor se lleva a su pueblo, Danielita me regala bajo, no tan alto, bajo, gracias. Cuando el Señor levanta a su iglesia, levanta a su pueblo, entonces se va a su iglesia y se quedan los que no aceptaron el llamado de Jesús y ellos van a ser marcados con el microchip. ¿Listo? Para que sepa de qué estoy hablando. Ese microchip con el tiempo, usted va a estar, no, usted no, porque usted no se va a quedar. Los que se quedan van a estar contentos, felices. Uy, qué rico, yo voy a poder comprar, viajar, tener, porque yo tengo la marca. Sí, tiene la marca, pero espere que pase un tiempito y inmediatamente ese microchip va a comenzar por las plagas de Dios, o mejor, por la copa de la ira de Dios, le va a generar
úlcera y llagas. Pero eso no es una llaguita. De pronto la doctora sabe más que yo. Las úlceras más terribles producen dolores, ¿cierto, doctora? De una forma, hermano, que usted y yo ni lo imaginamos. Esta es la primera copa de la ira. O sea que volvamos a la historia. En Egipto, Dios al pueblo egipcio lo castigó, o vino una plaga ¿de qué? De úlcera y llaga. Y aquí el Señor vuelve y repite la úlcera. Vamos a ver la segunda. La segunda dice que la primera copa de la ira de Dios es el primer juicio que viene sobre los adoradores de la bestia que quedan en el arrebatamiento, y viene sobre ellos úlceras y llagas. ¿Quedó entendida? La segunda copa era la que yo estaba comenzando. Comencé por el revés, pero no importa. Bueno, llegamos a la segunda. La segunda copa, dice Apocalipsis, es la sangre que indica muerte. Todos los seres vivos que quedaban en el mar después de los juicios pasados mueren a causa de la sangre. ¿Sobre qué? Sobre las aguas del mar. ¿Qué dice entonces Apocalipsis 7:19? Perdón, Éxodo 7:19, hermano Carlos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Dejemos hasta ahí. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió esto? Eso ocurrió cuando el pueblo de Israel, el faraón no lo quería dejar salir y lo quería tener bajo esclavitud. ¿En qué tiempo más o menos ocurrió esto? Vamos a la historia. Este pastor es cansón, pero le toca 9 veces. Eso ocurrió, las plagas de Egipto. Estaba Ramsés gobernando, eso es historia. Estaba gobernando Ramsés, estaba el faraón. Y en ese tiempo el faraón era catalogado como un Dios, el amo, el Señor, el todopoderoso, el que manejaba todo, el Señor. Es más, cuando alguien llegaba al faraón, le decían mi Señor, y se postraban, mi Señor. Igualito que hoy en día, hermano, a las autoridades se le pasa por encima, hermano. Mire que yo respeto a los policías porque ellos son autoridad. Ay, pero no es cristiano, ¿qué me importa si ese soldado no es cristiano? Hermano, es autoridad, ¿no, verdad, hermano? Es autoridad. ¿Estoy mintiendo? La autoridad se respeta. Yo le enseñaba a mis hijos, recuerdo que mi hijo Diego tenía mucha influencia, como de anarquía, como de rebeldía, y me tocaba al muchachito. ¿Dónde está Diego? No ha llegado el muchachito, ¿sí? Entonces me tocaba como ponerlo en su sitio, decirle, no, papito. Yo le decía, esto que usted pretende, o lo que pretenden sus profesores o sus compañeros, se llama anarquía, se llama rebeldía. Y el profesor puede ser feo, el profesor puede enseñar mal, el profesor puede ser mediocre, el profesor puede ser lo que sea, pero es el profesor, hermano. Es la autoridad, hermano. Y usted no está allá para cuestionar a su profesor. Es que a mí me parece que el profesor debiera enseñar. Es que estamos viendo el tercer caso de factorización y es trinomio cuadrado perfecto. Pero a mí no me parece que el trinomio cuadrado perfecto lo saque primero la raíz del primer término y la raíz del segundo término y después el primero por el segundo. No, a mí me parece, a usted le puede parecer lo que quiera. El profesor le explica como le quiera explicar. Lo importante es que usted le quede claro el concepto del tercer caso de factorización. Yo tenía una profesora excelente. Ella nos daba trigonometría y decía, y sacábamos, a mí me fascinaba todo eso, y decía, no, decía la profesora, ella era tolimense, nunca se me olvida, y decía ella, decía así, sí, pero usted lo sacó, sí, profesor, listo, vale, no importa. Llegó donde tenía que llegar. Y la profesora le decía, profesora, ¿usted me lo autoriza? Sí, lo autorizo. Pero si la profesora no me hubiera autorizado sacarlo por tal forma, yo no lo hubiese hecho. Porque es la autoridad. Entonces volvamos, para no salirme del tema, volvamos aquí al faraón. El faraón era autoridad poderosa y ellos en su maldad le tenían más respeto que cualquiera, ¿sí o no? El Señor le decían. ¿A quién? Al faraón, el dios Sol, porque ellos veían encarnados al dios Raf,
que era el Dios Sol, creían que estaba encarnado ahí. Entonces, hermano, aún los impíos nos enseñan ¿a qué? Que es obediencia a la autoridad, que es lealtad, que es fidelidad. Y ellos venían así, y resulta que por esas cosas, el faraón, que tenía tanto poder, no dejaba salir al pueblo, sino lo quería tener subyugado. Ahora usted dirá, pastor, entonces me toca someterme al que está en contra de Dios. No, esta iglesia es entendida, ¿cierto? Yo no le estoy diciendo eso. Escuche bien, escuche bien. Si alguien me dice, usted tiene que abortar porque no sé qué, no, va por encima de su autoridad está una máxima autoridad, que es la autoridad de Dios. Escuche bien, usted tiene como norma, como regla, estar bajo la autoridad de los hombres, ¿sí o no? Sí. Pero cuando esa autoridad se pasa por lo que no es de Dios, escuche, no es de Dios, ahí sí es diferente la cosa. ¿Sí me hago entender? O sea que el pueblo de Israel salió de Egipto porque el Señor le dijo, ahí esa autoridad es diabólica, no es celestial. ¿Ahora sí me hago entender? Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, cuando llegan las plagas, hermano, en el Señor pone úlceras, y en la segunda copa pone ¿qué? Sangre sobre los mares. Vamos a ver la tercera copa. Dice, la sangre y la muerte llega a los ríos y a las fuentes de las aguas dulces. Lo que hay allí muere. Y aquí hace justicia por la muerte de sus hijos. No vamos a leer otra vez 7, Carlitos, porque ya usted lo leyó, lo que dice Éxodo, que las aguas fueron contaminadas ¿con qué? Con sangre. Entonces lo que yo quiero enmarcar en esta tercera copa, más que las aguas dulces, que las fuentes, manantiales, ríos se hayan llenado de sangre y hayan muerto los peces y lo que hay en los ríos y manantiales, lo que yo quiero que usted entienda es que el Señor, a través de la contaminación con agua de los ríos y manantiales, lo que quería dejar presente es que Él iba a hacer justicia por su pueblo. Esa era la representación de la tercera copa de la ira de Dios. Hacer justicia ¿por quién? Por su pueblo. Porque como el faraón se creía el Dios y Señor y el Todopoderoso, entonces él decía, pues yo tengo poder sobre todo, y entonces tienen que ustedes estar subyugados a mí. Y tengo que esclavizarlos y torturarlos y hacerles a ustedes israelitas, a ustedes judíos hebreos. Entonces el Señor le dijo, no, faraón, no te las creas, mano. No es así como tú dices, mano. Porque usted no tiene poder sobre las aguas. Poder político, usted tiene poder religioso, usted tiene poder social, usted tiene poder de lo que sea, pero usted no tiene poder sobre la naturaleza, sobre las aguas, sobre los mares, sobre lo que habita en las aguas de las aguas. Entonces el Señor les quita en ese tiempo el gran medio de comida que ellos tenían. ¿Sabe cuál era? Por el agua. Por el agua bebían, y ellos consumían muchos peces, ya no podían consumir. Había ganado, pero el ganado no podía tomar agua porque estaba contaminado. ¿Y qué pasaba con ese ganado? Se moría. O sea que el Señor comenzó a apretarlo, y entonces el faraón, mire lo curioso, ¿qué hacía el faraón? Dijo, ay, no, sí, yo no tengo poder, no, el poder es de él, no, sí, yo no tengo autoridad, no, ¿dijo eso? ¿Qué hacía el faraón? Dice la palabra de Dios que se endurecía aún más. Porque faraón es el prototipo de Satanás. ¿Y por qué yo hago la comparación entre el Éxodo y las 7 copas? ¿Por qué? Porque faraón viene a tipificar lo que va a ser el anticristo. Y los ejércitos del faraón es el prototipo o lo que va a representar los ejércitos del anti, que van a perseguir, a rabiar con odio a los que se quedaron en el arrebatamiento. Por eso comparamos al faraón con el anticristo.
Va a ser duro, hermano. No se quede. No nos quedemos. Anoche en teología estábamos discutiendo esto. ¿Se acuerdan, hermano? No nos quedemos, hermano. Usted puede tener diferencias de una cosa, de otra, pero hermano, no nos quedemos. Porque Satanás, que va a ser el mismo anticristo, el hombre satánico que va a gobernar el mundo, no va a tener compasión, no va a tener misericordia, hermano. Créame, hermano, ese no tiene compasión. Ese va a ser 1.000.000 de veces más duro y perverso que lo que fue el faraón de Egipto. Ay, tremendo, Dios mío. ¿Vamos en qué copa? Seguimos cuarta. La cuarta copa son los rayos solares que se multiplicarán poderosamente, produciendo quemaduras extremas a los hombres. Y los hombres, cuando se queman, van a blasfemar a Dios y no se arrepentirán. Tremendo eso, ¿cierto, hermano? Dice la palabra que los hombres no se van a arrepentir. Después de que tienen úlceras en sus pieles, después de que el mar lleno de sangre contaminó el planeta, después de que los manantiales, aguas y ríos no daban que comer y había contaminación en el planeta Tierra, quiero decirle, hermano, que aún así vino el Señor y permitió que el sol calentara 7 veces más. ¿Qué día veníamos hablando en el Transmilenio? Una señora, y me decía ella, estaba haciendo harta calor, y entonces, uy, qué calor, tremendo. Y entonces yo le decía así, su merced, tremendo. Una señora ya de edad decía, mire que yo me acuerdo, decía ella, empezamos a charlar, yo me acuerdo Bogotá, le llamaba la nevera, comenzó a explicarme ella, aunque yo ya lo sabía, y dijo, se llamaba la nevera porque yo me acuerdo cuando salían los hombres con su corbata, con sus gabanes, sus sombreros, y siempre su sombrilla, y bien abrigaditos porque Bogotá era bien fría, y eso hasta con ruana. Y yo le dije, sí, su merced, pues yo no soy tan viejo que digamos, pero por ahí yo tengo conocimiento de que los cachacos, esos, la pizca, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Le dije, yo tengo idea que así era la Bogotá de los cachacos, ¿cierto? Era fría. Y ahora mire esto, hermano. Los tiempos cambiarán, el clima cambiará, pero esta plaga o esta ira de Dios o esta copa va a ser tremenda. La cuarta copa de la ira de Dios va a ser desatada, una total quemazón, por así llamarlo, de la piel. Doctora, no sé si el caso de quemaduras, cuando llegan a la clínica, tremendo, ¿no? Las quemaduras, las radiaciones. Solar produce mucho daño en la piel y una de las principales causas de cáncer de piel. Entonces, el melanoma es un cáncer que es mortal. Melanoma, gracias. Es un cáncer, hermano, producto de los rayos solares. Sí, de los rayos ultravioletas, ¿cierto, doctora? Hermano, ¿esa va a ser la que copa? Hermano, va a ser tan duro que la gente no va a querer asomarse ni a la puerta porque va a ser tan tremendo que es como si usted se fuera y metiera el dedito en la olla hirviendo, hermano. La gente se va a asomar, no, esa calor no la soporto, va a estar adentro y adentro se encierra peor el calor, imagínese. ¿Cómo va a ser eso? O sea que si se quiere quedar, no crea que la va a ver fácil. Y no tiene agua para tomar. Hermano, va a ser terrible. Va a ser terrible cuando venga el sol y caliente 7 veces más, hermano, que se queme la gente la piel. Va a ser terrible. Vamos a la quinta. ¿Qué pasa con la quinta copa? La quinta copa de la ira de Dios son las tinieblas. Son los dolores y úlceras poderosos. Escuche bien aquí a quién va esta plaga o esta copa. Poderosas en el gobierno del anticristo. Esta va para ellos directamente. Los hombres multiplican sus blasfemias a Dios y ¿qué va a pasar? Y van a endurecer su corazón. Va a pasar lo mismo que en el tiempo de ¿quién? Del faraón. Va a ser exactamente lo mismo. Van a blasfemar contra Dios
y le dirán: maldito Dios, no te queremos, te odiamos, nos estás quemando con radiaciones. Y blasfeman y van a decirle: Dios, no te queremos, Dios, te odiamos, Dios. Si nomás hoy en día, teniendo todo, la gente habla mal de Dios. ¿O es así o no es así? A mí me he encontrado con unos que a uno lo hacen llorar. Dios mío, hablan re mal de Dios. Y eso que tienen comida, tienen vivienda, tienen bendiciones, están súper bien, y blasfeman contra Dios. Si teniendo todo blasfeman contra Dios, usted imagínese por si acaso cómo será cuando venga todas estas cosas. Cuando ya no están los hijos de Dios, cuando esto va a ser un caos total. Y estas tinieblas van a llegar sobre el anticristo y su gobierno. Pero hermano, yo voy a contarles algo que una vez me pasó. Yo era apenas, no digo que era pequeño porque me quedé pequeño, cuando era niño más bien. ¿Usted por qué se ríe, hermano? Usted no es que se me gane mucho. Bienvenido, mi hermano. Bien, ok. Entonces, hermanos, quiero decirle que cuando venga todas esas cosas a la oscuridad, a las tinieblas, resulta que cuando era niño yo vivía de aquí a allá como 4 cuadras en la carrera 90 de este barrio. Nuestra puertica, estoy hablando de yo era un niño, hace tiempo, ¿cómo que siglos, hermano? No, tampoco. Casi siglos. Y resulta que una vez abrí mi puertica, que nunca se me olvida, que tenía unas llavitas así, la abrí y abrí mi puertica de palo ahí era sin pavimentar el barrio. Y yo salí y miré así. Al frente de nosotros no estaba construido, todo eso era lote. Todo eso era lote. Y yo miré hacia allá y miré hacia arriba. Hermanos, no me lo van a creer. Aunque yo no estaba ni dormido, ni estaba soñando, ni estaba sonámbulo, porque era día. Yo ahora entiendo, que eso fue una visión. Y abrí y me paré ahí sobre la puertica de palo y miré así. Hermano, sentí una oscuridad. Yo veía todo oscuro, pero no oscuridad de noche. Escuche bien, no es la oscuridad de la noche, que es la oscuridad que usted va oscuro y le da lo mismo, ¿cierto? Ese día no había eclipses, hermano. No, pero yo después pregunté a varias gente quién había visto y estaba oscuro. Yo por eso me callé. Y yo creo que si lo he contado 2 veces, no lo he comentado 3, porque dice: este tipo loco, ¿qué estaba metiendo? ¿Marihuana o qué? No, yo no metía nada de eso. Hermanos, unas densas tinieblas. Pero ¿sabe qué es lo terrible? Que cuando usted ve eso, usted comienza a sentir como una agonía, como un dolor, como un sufrimiento, como una desesperación. Yo invoqué a Dios porque en el fondo de mi corazón yo no era cristiano ni venía de familia cristiana. Dios mío, y yo miraba así: ¿dónde estoy, Señor? Pero yo sabía que estaba ahí en el barrio La Florida, en la carrera 90, número 6851. No se me olvidó la dirección de la casa. Hermanos, ahí en la carrera 90A, aquí a 4 cuadras, sentí yo las densas tinieblas que producen desespero emocional, algo horrible. Yo creo que si hubiera tenido tendencias suicidas, me hubiera suicidado, de la angustia, del sufrimiento, una cosa horrible, hermano. Hermano, las tinieblas, las verdaderas tinieblas, no es una oscuridad. Sí, como dice mi hermano, representa la pesadez de los demonios, de las potestades, hermano, que uno ve todo sin sentido. Es horrible, hermano. Ojalá usted algún día lo pueda, no estar en tinieblas, no. Que algún día tenga una pequeña visión de 3 segundos de eso. ¿Sabe para qué? Digo: Dios mío, Señor, y entienda alguito. Pero las tinieblas que va a mandar el Señor en la copa de su ira sobre el trono del anticristo, hermano, eso es terrible. Pero a mí me produjo, que fueron como ciertas tinieblas pasajeras, me produjo terror. Esas tinieblas que van a sentir ellos va a ser millones de veces más terribles que la que yo sentí. Pero a diferencia de ellos y de mí, el corazón de ellos se va a endurecer, a ser más duro, y van a blasfemar aún más contra Dios. Ay, hermano, las tinieblas. ¿Sí leyó Carlitos en Éxodo lo que eran las tinieblas? ¿Ya lo leyó? Listo. ¿Qué dice ahí? En Éxodo. Jehová dijo a Moisés:
Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas Haya sobre la tinieblas. tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Amén. Extiende tu mano, Moisés, le dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano para que haya tinieblas sobre Egipto. Esa misma plaga que hubo en Egipto, aún 1.000.000 de veces más terrible, se va a volver a presentar sobre la tierra cuando gobierne el nuevo faraón, el anticristo. Pero lo terrible, hermanos, que aún así endurecen aún más su propio corazón. Terrible, hermano. ¿Le quedó claro esa copa? Vamos a la siguiente copa. ¿En qué número? ¿No de acuerdo? ¿Quién vota por la sexta? ¿Quién vota por la quinta? ¿Quién vota por la... No, mentiras, no. ¿En qué vamos? Entramos a la sexta. Si ve que este canzón y todo, pero ya va a acabar. Llegamos a la sexta. La sexta copa. Éxodo capítulo 8, versículo 8. ¿Qué dice, hermano Carlos? ¿8:3? Ah, perdón, 8.3. Es que ya ni... Las gafas, ¿para qué están las gafas? Ah. Las gafas. Así, 8.3, hermano. Y el río creará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas. Amén. Por entonces a la diapositiva, hermana Daniela, la sexta copa. El río Éufrates se seca y será el camino de los ejércitos del oriente contra Jerusalén. De la falsa Trinidad salen demonios ¿en forma de qué? Ranas. ¿Cuál fue esa plaga de Egipto? ¿Fueron qué? ¿Qué tipifica? ¿Qué representan las ranas? Demonios. Demonios. Entonces salen demonios en forma de ranas para hacer a los gobernantes de la tierra la batalla del Armagedón. Aquí me voy a quedar un poquito. Quiero decirle a usted, en esta sí me voy a detener en esta sexta copa de la ira de Dios. Aquí hay varias cosas. Dice que como en los días del faraón, que hubo ranas como una plaga en Egipto contra el faraón y los egipcios, va a volver en el día del anticristo, cuando esté gobernando como una copa de la ira de Dios, van a ser desatados demonios que van a entrar como entraron las ranas a las casas de los egipcios. Entrarán los demonios a las casas de los que se quedaron a atormentarlos, a engañarlos y a mentirles. O sea, hermano, que si un demonio a usted lo hace llorar, gritar y lo hace saltar de la cama, solo un demonito que no tiene mucho poder, ay, Dios mío, yo vi una sombra, que no es nada. ¿Cómo será cuando esos demonios, ranas en forma simbólica, vayan a su casa y entren a atormentar a sus hijos, a usted, a su familia, en su casa? Hermano, esas ranas que van a engañar, esas van a ser puestas como la copa de ira, la sexta copa de la ira. Pero irá acompañado otro acontecimiento. ¿Cuál? Que Dios va a permitir que el gran río Éufrates, que queda entre Irán e Irak, ¿cierto? En la Mesopotamia, se seque. ¿Y por qué Dios va a permitir que para ese tiempo se seque el río Éufrates? Dios va a permitir que el gran río Éufrates se seque para que por ahí pasen los ejércitos, escuche, que son del anticristo, que vienen del oriente y que vienen del norte para invadir a su pueblo Israel. ¿Cómo así? Barájemela más despacio. Vamos a la historia. Vamos a la historia. La historia de Moisés, que fue en qué año más o menos lo que pasó eso, en el año 1400 a 1200. ¿Sí? ¿Listo? Antes de Cristo. Estoy dando datos aproximados. Porque usted de pronto encuentra, si se pone a estudiar, ay, el pastor dijo que el 1400 a 1200 y está en el 1250. Sí, de pronto usted lo encuentra en el 1250. Doy un dato aproximado, ¿listo? De 1400 a 1200 años antes de Cristo, puede ser en el 1300, 1250, ocurrió esto. Ocurrió que se desataron las ranas.
Ocurrió que el faraón quería esclavizar aún más a su pueblo. Y ocurrió que cuando el pueblo salió, entonces el pueblo iba saliendo y de repente el pueblo quedó en la sin salida. Y cuando estaba en la sin salida, el Señor abrió el mar. ¿Para qué? Para que su pueblo pasara y lo pudo ayudar para que saliera de allí, ¿cierto? Usted se sabe la historia, ¿cierto? En el día del anticristo, el gran río Éufrates se va a secar. Se va a secar para que se cumpla una profecía. Para que vengan los reyes, como dice la escritura, los reyes del oriente y del norte, no los reyes magos, no me la malinterprete. Cuando habla de reyes, quiere decir los líderes, los gobernantes, los poderosos. Es decir, se la barajo más clara. Las Naciones Unidas va a ser una alianza a nivel mundial, es decir, todos los gobernantes del mundo se van a ir contra Israel. Y a Israel la van a querer sitiar, la van a querer invadir, la van a querer destruir, como ocurrió en el año 1967 con la guerra de los 6 días, que no fue posible. Va a volver a ocurrir este acontecimiento cuyo líder va a ser el anticristo y va a poner a todos los líderes, gobernantes, reyes del mundo contra Israel. Y se le va a facilitar las cosas al anticristo. Yo creo que el anticristo va a decir, ja, 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 yo creo que Dios nos está ayudando, pero el Dios de Satanás, porque el río Éufrates se va a secar. Y usted dirá, ¿y qué me importa que se seque? ¿Sabe qué pasa donde se seque el río Éufrates? Si el río Éufrates se seca, que es uno de los más caudalosos y tremendos en la Mesopotamia, eso ocurre que los ejércitos, usted ya más o menos, aquí yo les he explicado mapas, ¿no? Yo no les traje mapa, pero usted ya lo tiene acá. Resulta que Israel, que es un país pequeñito, arriba tiene al Líbano, ¿cierto? Y tiene a Siria, y tiene a Turquía, y al lado de aquí tiene a Jordania, Cisjordania, Irán, Irak, por el oriente, por el occidente tiene el mar Mediterráneo y por el sur tiene a Egipto. Usted ya se sabe el mapa. Entonces el anticristo dice, ja, 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 y Glorita, le cuento que ya tenemos a estos miserables israelitas, los tenemos encerrados, porque el río se secó. Y el río se seca, y en el momento que el río se seca, y los altos del Golán en el norte, los coge a manos de los palestinos, entonces tiene poder sobre Israel, Irán, Irak, más arriba Turquía, Israel, los ejércitos chinos, los ejércitos satánicos, Egipto, Jordania, Cisjordania, Irán e Irak. Todos pueden venir a controlar y acabar con Israel. Cuando se seca el río Éufrates, hay estudios en la actualidad, los que han leído algo ahora, que dicen que el río Éufrates está pronosticado para que tenga una gran sequía. Mire que hasta los estudiosos se están dando cuenta de eso. El río Éufrates ya casi se va a secar. Quiere decir, hermanos, que el tiempo del anticristo está cerquita. El gobierno del anticristo de Satanás está cerca sobre la tierra. Cuando se seque el gran río Éufrates, entonces van a querer invadir a Israel desde el norte y el oriente para acabarlo. Entonces reúne Satanás, el anticristo, todos los ejércitos del mundo y les dice, muchachos, les tengo el lugar propio para acabar con Dios, con el pueblo de Dios y con todo lo que se llame Dios. Y el armamento soviético, el armamento iraní, el armamento iraquí, todo se va a reunir en un lugar que se llama Armagedón. ¿Qué es Armagedón, pastor? La palabra Armagedón es una palabra compuesta de 2 términos. Ar, que es una palabra hebrea, escuche, hebrea. La palabra en hebreo ar quiere decir monte o montaña. Y Magedón es una palabra hebrea para designar Megido. ¿Y qué es Megido? Entonces quiere decir el monte de Megido. Armagedón es el monte de Megido. ¿Y dónde carajo está el monte de Megido? El monte de Megido está cerca al monte del Carmelo. ¿Y dónde está el monte Carmelo? El monte Carmelo está en Jerusalén, cerca del monte de Sión, allá donde está lo principal del pueblo de Israel. Entonces, en ese monte de Megido, cerca al monte Carmelo, hay un pequeño valle. Hay un pequeño valle y en ese valle el ejército del anticristo se va a reunir rusos,
chinos, se van a reunir turcos, iraquíes, muy bien Sonita, iraquíes, iraníes, árabes, todos para acabar con el pueblo y para hacerle guerra. Ellos creen que como saben que el Señor Jesús viene con su iglesia, van a tener las armas más poderosas, porque creen que si viene Jesús con su iglesia, ellos van a poder acabar con Jesús, porque creen que Jesús vino como vino la primera vez. ¿Cómo vino la primera vez? En carne, humano, que fue muerto, y van a pensar que Jesús lo van a poder asesinar como lo mataron primero. Y lo que ellos no entienden es que Jesús vino una vez como hombre, solo una vez, y ya volverá ahora por segunda con poder y gloria, donde nadie lo podrá tocar ni una uña. Entonces los ejércitos demoníacos del anticristo, ni con sus armamentos sofisticados, químicos, armamentos sofisticados, biológicos, bioquímicos y demás, no podrán contra Jesús, contra su iglesia que viene con él, y mucho menos va a poder tampoco con el pueblo de Israel allá cerca al monte Megido. Gracias, Danielita, tan eficiente esta niña. El monte Megido, mire, aquí está el monte Megido. Entonces, hermano, gracias. Armagedón, ¿qué quiere decir Armagedón? Monte Megido, que queda cerca al monte, ¿de qué? Muy bien. Entonces, hermanos, ¿qué va a pasar? Cuando ya vengan todos los ejércitos del mundo contra Israel, contra el Señor, va a pasar y se va a volver a repetir la historia. El faraón ya tenía ¿cómo tenía el faraón cerca al mar rojo? ¿Cómo tenía el pueblo de Dios? ¿Cómo lo tenía? Muy bien, sitiado, cercado, ya lo tenía para darle a punta de darle, como dicen los chinos, materile. Y cuando le iban a dar materile, en el momento que le iban a dar materile al pueblo, ¿qué pasó? La mano bendita de Yahweh abrió el mar rojo y le dice Moisés, he aquí Moisés, avanza. Señor, avanza Moisés. Dice la escritura que fueron por lugar seco, 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 seco. Y cuando venía atrás el ejército del faraón, adiós, goodbye. Y Moisés y su pueblo mira, amiguitos. Y los amiguitos quedaron allá. No amiguitos, enemigos. Allá quedaron. La ira de Dios para defender a su pueblo, hermano. ¿Entendió la sexta copa? Vamos a la séptima y a la última. ¿Qué dice hermano Carlos? Éxodo 9:18. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Granizo livianito, ¿dice así? Muy pesado, muy pesado. Esa fue otra plaga. Y como los días de Moisés, haciendo caso a la historia, como los días de Moisés, vaya mire Apocalipsis capítulo 16, verso 21. ¿Qué va a ocurrir? Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amén. ¿Qué es la séptima copa de la ira de Dios? Dice que en el Éxodo el granizo fue muy grande. ¿Sí dice así en Éxodo? Pero dice que el granizo que va a caer como la ira de Dios, como esta séptima copa, va a ser como el peso de un talento. Pero volvamos a la diapositiva y ya les digo qué quiere decir este granizo. Dice aquí que la séptima copa vino con relámpagos, vino con truenos y un pequeño temblor. No, un terremoto que será el más fuerte que haya habido en la tierra desde que se creó la tierra. Nunca en la historia del mundo, del planeta Tierra, ha habido ni habrá un terremoto como el que Dios va a mandar en la séptima copa de la ira de Dios. Por este terremoto, mire lo que va a pasar. Las islas, Dios mío, los que vivan en las islas, de verdad, van a desaparecer.
y han desaparecido, dice Carlitos. Las islas y los montes van a desaparecer. La gran ciudad de Jerusalén será partida en 3 partes del terremoto tan tremendo. Ni siquiera su pueblo se salva de ese terremoto. En 3 partes. Es aquí cuando el Señor se acuerda. ¿De quién se acuerda? De la Gran Babilonia. Ese es el tema para quien quiere saber sobre la Gran Babilonia. Siga viniendo a la iglesia. Eso lo predicamos después. Todavía no lo hemos predicado, pero lo vamos a predicar. Entonces el Señor se acuerda de la Gran Babilonia y el Señor, al acordarse, comienza a enviar granizo de un peso aproximadamente, un talento, dice la Biblia. ¿Cuánto es un talento? Aproximadamente 41 kilogramos, casi lo que pesa un bulto de cemento. Un bulto de cemento. Y los hombres nuevamente blasfemarán contra Dios. Luego de estos juicios, el Señor vendrá. Ayer veíamos en la clase esto, ¿no? El Señor vendrá por segunda vez y establecerá su reino milenial. Hasta ahí, gracias hermana Daniela. Gracias hermano. La 7ª copa de la ira de Dios va a tener varios elementos significativos. Va a haber truenos, relámpagos. Uy, ¿quién ha visto un truenito que a usted lo asuste? A ver, ¿quién? ¿A quién alguna vez un trueno lo ha asustado? Un truenito. Un truenito, hermano. Y eso se ilumina todo. ¡Ay, ay, Virgen Santísima! Digo lo que la gente dice, ¿o no dice Karen? ¿Cierto? Sí, ¿cierto? Yo no. Ahí dice, pastor, ¿cómo así? O sea que cuando viene un trueno ahí, no, sí, estoy diciendo lo que yo veo. ¿No es así? Hermano, mire, yo siempre he sido callejero porque trabajé en la calle, no robando, ¿no? Fui como mensajero, fui vendedor puerta a puerta, y ahora que estoy en la iglesia, uno sale, todos los días casi yo salgo, hermano. Con la señora que les cuento, me lo encontré esta semana, yo venía de hacer una visita en un hospital y me la encontré y estábamos charlando de los cachacos. O sea que uno, hermano, conoce ya la idiosincrasia, la cultura de la gente porque ha vivido el mundo. Entonces por eso es que yo digo que la gente dice, ay, porque es lo que uno ve en la calle. Si usted no lo ha visto, entonces salgamos a la calle. Entonces esos truenos, relámpagos, produce terror, miedo, ¿cierto que sí? Y va a haber la copa de la ira de Dios, la 7ª, que va a venir con toda. Truenos, relámpagos, centellas, de todo. Dios mío. Y de ñapa el terremoto más poderoso que va a tener la tierra. Ahora sí usted entiende por qué no le puede hacer caso al librito que está vendiendo ahorita, que en las iglesias cristianas, ya la están vendiendo las iglesias cristianas, están promocionando ese libro, del Apocalipsis, de la hermana, pum, 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 pum. Entonces resulta, hermano, que ella nos habla de otro Apocalipsis. Y aquí la palabra me dice, ¿o será que si viene un terremoto no va a haber destrucción? La Biblia lo dice, hermano. Y dice esta hermana, no, ahorita hay, dice ella, hay predicadores fanáticos y predicadores que sin saber la interpretación de la escritura quieren traer al Apocalipsis como si fuera algo terrible, algo catastrófico, como si algo terrible fuera a ocurrir. Sí va a ocurrir, hermano. Y llámenme como me llamen ustedes a mí, pero yo digo porque escrito está. Bueno, sí va a venir. Ella dice que no va a haber destrucción, pero la palabra de Dios. ¿O será que un terremoto no trae qué? Destrucción. Los rayos, centellas, granizos, sino más una simple granizadita. Hermano, ahora les voy a explicar por qué el talento es tan pesado. Usted va a decir, ay, ese pastor tan exagerado, yo creo que no sabe interpretar. Ay, 40 kilos, 50 kilos, un granicito de 40 kilos, una pelota inmensa. Sí. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cada día más el granizo está como creciendo? El granizo ahora es más duro que a tiempos atrás. El granizo es más fuerte, más grande. Y va a ser tremendo. ¿Y sabe por qué ese granizo? Porque ese granizo, ¿en dónde, Pedrito? Dice Pedrito, bueno, no sabía, que está cayendo como una pelota de ¿qué? Como una pelota de béisbol han caído granizos, dice Pedrito. Bueno, yo no había escuchado, pero hermano, o sea que cada día va a ser más tremendo esto. ¿Y usted sabe por qué va a ser más grande que la pelotica que Pedrito dice? Va a ser una pelotota. Hermano, ¿y sabe por qué? Porque cuando se reúnan, aquí es donde quiero que lleguemos, cuando se reúnan los ejércitos del anticristo, allá en las faldas del monte Meguido, allá en el valle,
parece ser que es cerca del valle de Josafat, ¿cierto? Allá en ese lugar, cuando se reúnan a acabar con el pueblo y hacerle guerra al pueblo del Señor, allá en el monte Meguido, cerca, ¿sabe qué va a comenzar al Señor? ¿Cuándo? Amén, hermano. Amén. Va a ser el Señor que ocurran cosas climáticas terribles. Pero cuando ellos comiencen a disparar contra Israel, cuando ellos comiencen a acabar con Jerusalén, y cuando ellos comiencen a prepararse para pelear con Jesús, que va a venir en las nubes con su pueblo, para poder dispararle a Jesús, dice que para acabar con Jesús y su pueblo. Cuando ellos estén en eso, los ejércitos de todo el mundo, Irán, Irak, Siria, Pakistán, Turquía, China, Rusia, todos con los poderosos armamentos, con rayos láser, bombas, hermano, que usted ni se las imagina, que hay un armamento que usted ni se lo imagina, ni yo. Va a ser tremendo. Lo que va a ocurrir es que Dios va a comenzar a dispararles. ¿Dispararles qué? Piedra de granizo. Ah, muy alzados. Una pepita de esas, a ver, póngale cuidado. Más de 40 kilos. Un bulto de cemento. A ver cómo le va. Ay, hermano. Comienza el Señor a dispararles. A disparar su armamento, granizo. Ahí les va a decir cuántos pares son 3 moscas, Karen. Y les va a decir quién es Jehová, Dios de los ejércitos. Como en el día del faraón, cuando el pueblo ya estaba a un paso de que los terminaran, llegó la mano de Jehová para abrir los ríos. Cuando el pueblo está a punto de ser destruido y cuando estén dispuestos a pelear contra el Cordero, se cumple lo que dice la palabra y pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Y usted dirá, pero ¿por qué con granizo el Señor? Vamos a la historia. ¿Sabe por qué con granizo? Piedra de granizo. Porque dice en el contexto, Carlito lo leyó y usted lo puede leer en Apocalipsis nuevamente. Dice que a pesar de todo, seguían blasfemando y no se arrepentían, sino que blasfemaban contra Dios. Usted sabe en la historia, escuche, cómo se castigaba en la antigüedad a los que blasfemaban contra el nombre de Dios. ¿Cómo? Muy bien, ¿cómo los apedreaban? Por blasfemar contra el Señor. Entonces el que blasfeme contra Dios en aquel tiempo va a ser apedreado. ¿Por quién? Por el mismo Dios, con piedritas de más de 40 kilos de peso, una detrás de otra, lluvia de grano, y acabará con sus enemigos. Y entonces vendrá el Señor con su novia, con su iglesia. Amén. Y también lo que dice el hermano, también habrá erupciones. La misma naturaleza va a permitir que salgan aún piedras, ya piedras no granizo, sino piedras, se disparen por todo lado para acabar con esos ejércitos. Hermano, y Dios solamente necesita decir, hágase. Él no necesita nada más. Hágase. Y nosotros decimos, hágase tu voluntad. Eso es lo que Dios va a hacer, iglesia. Pero el corazón de todos estos se va a endurecer. Pero Dios va a ganar esta batalla porque pelearán contra el Cordero y el Cordero. Vamos a orar, iglesia. Vamos a darle gloria a Dios. Pero yo quiero, antes de orar, vamos a Primera de Juan, capítulo 4, verso 3. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 3? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Léame el último renglón. El último, solamente todos lean ahí el último renglón, por favor. Después de la coma. El cual vosotros habéis oído que viene. ¿Quién viene? No, Dios no, pilas, lean bien. Volvamos a leer todo otra vez. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu de ¿qué? El cual vosotros habéis oído. ¿De quién habéis oído?
del espíritu del anticristo. ¿Que viene quién? Dios, no. El espíritu de quién? Que ya que viene y que ahora está y que ahora está y que ahora está. Usted sabe que el anticristo en carne no se ha manifestado porque no sabemos quién es, pero el espíritu de él está gobernando. ¿Qué espíritu es? De anarquía, de rebelión, el mismo que tuvo Faraón, de dureza. Ahora los que predicamos en los buses, en el caso mío, ahora yo que predico en los buses, yo comencé a predicar en los buses hace como 22, 23 años. Yo más de 20 años predicando. Y quiero decirle que de ese tiempo a este tiempo, hermano, yo ahora me subo a los buses y yo ya puedo esperar cualquier cosa. Porque la gente se ha vuelto más dura, hermano. Yo miro que la gente como me mira, no me mira con... Antiguamente lo miraban a uno, ay no, yo creo en la Santísima Virgen, yo creo en el Divino. Ahora, hermano, a uno lo miran es con odio. Que yo siempre he pensado, el que tenga aquí una pistola y pum, me pone, hermano, yo voy dispuesto a eso siempre porque lo tengo claro. Hermano, lo tengo claro, uno va dispuesto a eso. Una vez un borracho me iba a pegar en un bus, se me paró y se me frentoneó. Hermano, uno va lo que sea. Y estoy viendo que últimamente predicar, o predicar en la calle, o predicar en cualquier parte, hermano, es tremendo. Cada día se está volviendo peor porque el corazón de la gente se está volviendo más duro. La gente ya no quiere saber de Dios. Y ojalá usted se encuentre con alguien que fue cristiano, peor, porque esos son los que más duro le tiran. ¡Ay! Yo fui a una iglesia, yo fui líder de alabanza, yo no sé qué. Y eso comienzan, hermano, y son los más duros. Son los que más se les endurece, porque ya está el espíritu de ¿quién? El mismo que tuvo ¿quién? El faraón. El mismo que va a tener el anticristo. Se endurece el corazón. La gente ya para predicarle va a ser duro, hermano. Duro, duro. La gente va a ser más dura para Dios. Va a odiar a Dios cada día más. Y le va a echar la culpa de todo lo que le pase lo malo. Le va a echar la culpa a Dios. Que Dios nos guarde a nosotros. Que Dios nos ayude, hermano. Faraón tenía soberbia. ¿Sabe por qué se le endurecía el corazón? Porque él se creía Dios. Dios, es que yo puedo, yo soy, yo. Nosotros podemos, nosotros somos. La gente hoy en día se está volviendo así. Nosotros podemos, yo soy, yo puedo. Es que aquí sí hacemos, es que sí somos, es que no sé qué. No, hermano. Solo es misericordia de Dios. Si estamos vivos es misericordia. No es porque seamos. Nunca olvide que Dios es Dios. Él es el Señor. Lo que somos es por Él. Si vivimos es por Él. Si nos movemos es por Él. Pero como decía Pablo, no endurezcáis vuestro corazón. Hermanos, Señor nos guarde, hermano. Es que ya de malas y que diga lo que diga y que pare y que se pare en la cabeza y de malas. No, hermano, usted no puede decir eso. Que hagan lo que quieran y que digan lo que quieran y que hagan. No, hermano. Eso es espíritu de anticristo, espíritu de faraón, espíritu demoníaco, espíritu de dureza. Ay, sí, yo no voy a la iglesia y de malas y que van a hacer y pues que digan, que hagan, que se paren, que... No, hermano, que Dios nos guarde, porque eso se llama altivez, se llama soberbia. Hermano, guardemos, Señor, Dios mío. Contra Dios no podemos entrar en esa tónica, iglesia, porque nuestro corazón debe ser sencillo. Todo lo que usted haga, dice la Escritura, hacerlo como para ¿quién? Para el Señor. Con un corazón contrito y humillado delante de Dios, corazón humilde y no con soberbia. No endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra en el día de hoy, Dios. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad, Dios. Señor, Dios de los ejércitos de Israel, ayúdanos. Guárdanos. Guárdanos, Señor, y ayúdanos. Y líbranos. Y protégenos, Dios. Porque dice la Escritura que el espíritu del anticristo ya está aquí. El espíritu del anticristo que la historia me lo cuenta. Que estuvo en el faraón. Que estuvo en Egipto. Ese mismo espíritu que llegó a través de los tiempos, que ya está aquí operando. Guárdanos, Señor. En el mundo ya está este espíritu. Y ya sabemos, los que predicamos, ya sabemos que cada día la gente se vuelve más dura de corazón.
Porque la gente no quiere saber de Dios. Ya no responden, yo no necesito de ir a una iglesia. Yo no necesito de iglesias, me decía un muchacho hace como casi un mes. Es que yo le digo una cosa a Luchito, yo no necesito de una iglesia, me dijo este joven. Yo no necesito de una iglesia, decía. Yo alguna vez fui a una iglesia y sí, estuve, es bonito, cantan bonito, pero me di cuenta que no necesito de una iglesia. Porque allá en las iglesias se ve lo peor. ¿Qué importa que se vea lo peor? ¿Sabe que la iglesia es el hospital? ¿Sí sabía usted? ¿La iglesia es qué? El hospital. ¿Y en el hospital qué hay? Enfermos. Y los enfermos necesitamos de un médico y el médico se llama Jesús, el sanador. En la clínica tiene que estar el médico. En la iglesia tiene que estar el médico. La iglesia es una clínica donde hay enfermos. Enfermos, escuche, enfermos. Que estamos enfermos, comenzando desde el pastor. ¿Estamos qué? Enfermos. Y desde el pastor para abajo necesitamos ¿de quién? Del médico divino. Yo le decía a ese muchacho, hermano, es que la iglesia es una clínica y necesitamos de Dios. Y si usted pensó ver, allá en la iglesia que usted iba, pensó ver cosas bonitas, perfectas, entonces usted no estuvo en la clínica de Dios. O usted que quiere un club social donde lo atiendan bien, donde se sienta bonito. Es que yo no me siento bien ahí. La iglesia no está para que usted se sienta bien. Es más, en los lugares donde uno más debe sentirse mal es donde, en la iglesia. Porque es ahí donde el Señor nos denuncia el pecado. Es ahí donde el Señor nos confronta. Es en la iglesia donde el Señor nos dice que somos y cómo estamos delante de Él. Es en la iglesia. Por eso en la iglesia es difícil que alguien se sienta bien o quiera sentirse bien. Porque la iglesia no está para que usted se sienta bien. Está para que usted sea confrontado. En alguna ocasión le dijeron los discípulos, Señor, dura palabra. El Señor dijo, ¿es dura palabra? A eso he venido yo. Yo he venido a los que están perdidos, a las ovejas perdidas de la casa de Isaí. Es decir, he venido a los perdidos. Yo no he venido para santurrones, para perfectos. Y si usted pretende ver una iglesia perfecta y un pastor perfecto y unos hermanos líderes perfectos, está en el lugar equivocado, porque perfectos no lo somos. Porque el médico divino nos está transformando diariamente. Nos está inyectando su buena medicina celestial. Como dice en Efesios, para que vayamos creciendo a la estatura y a la plenitud del Señor. Para ir creciendo. Porque salimos de cero, en pecado, en maldad, en desnudez veníamos y vamos creciendo en la clínica celestial. Padre, ayúdanos y guárdanos en el nombre de Jesús. El espíritu del anticristo que ya está aquí, Dios, operando en el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos y ayúdanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque el espíritu de anticristo ya está aquí, Dios, sobre las iglesias. Señor Dios de los cielos, guárdanos, guárdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios, que todo lo que hagamos sea para ti, Dios. Porque si no hacemos las cosas como para Dios, Dios no las cataloga como pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Es decir, se nos cuenta por altivez y soberbia. Y a los altivos y soberbios, Dios menosprecia. Lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Dios. Y no para los hombres. Porque si no tendríamos un corazón duro, altivo y soberbio. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer en tu obra, Dios, con amor para ti, Dios, como para ti, Dios. Que el espíritu de anticristo no venga, Señor, sino con humildad y sencillez, no con corazón de faraón endurecidos, sino con corazón de siervos. Reconociendo, Dios, que no somos los perfectos, que no somos los mejores. Faraón decía, yo soy el todopoderoso. A mí se me inclinan todos y hacen todo lo que yo digo porque soy el poderoso. Aquí en la iglesia de Cristo no hay todopoderosos. El único todopoderoso es Dios, Jehová Dios. Él es el todopoderoso. Y a Él servimos.
Y por Él vivimos, y para Él vivimos, y por Él somos. Por eso ayúdanos, Señor, a hacer todo para ti, con amor para ti, como para el Señor, decía el apóstol Pablo. Padre, ayúdanos y guárdanos. Padre, que esta clínica cada día sea sanando tú, desde el pastor para abajo, Dios, desde mí, Luis Melo Garzón. A mí sáname, Dios. A mí ayúdame. A mí lávame y límpiame con tu sangre preciosa más. A mí ayúdame, Dios. A mí socórreme y bendíceme y levántame. Y sáname y límpiame. Y fortaléceme y perdóname. Porque contra ti he pecado y reconozco, Dios. Y guárdame de no entenderlo, Dios. Que soy humano, soy pecador. Y he fallado contra ti. Y perdona a esta tu iglesia. Tú como médico sanador, sana esta iglesia en el nombre de Jesús. Sana este pueblo. Sana esta iglesia. Sánanos en el nombre de Jesús. Y guárdanos del espíritu de Faraón, del espíritu de Anticristo, de tener dureza de corazón. Dice la escritura, Pablo decía, y no endurezcáis su corazón, decía. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos y perdónanos. Bendícenos y levántanos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso al Señor. Dele gracias al bendito Dios de los cielos. Dele gloria a Dios. Dele honra al Padre Celestial. Amén.